La mañana del 27 de junio amaneció clara y soleada. Las flores presumían sus colores con garbo y las hierbas tenían un verde intenso. Un poco antes de las 10 de la mañana, la gente del pueblo empezó a congregarse ahí, en la plaza entre la oficina de correos y el banco. En algunos pueblos había tanta gente que la lotería duraba 2 días y tenía que iniciarse muy temprano el día 26, pero en ese pueblecito de apenas 300 personas, todo el asunto ocupaba apenas un par de horas, así que podían darse el lujo de iniciar un poco más tarde e incluso volver a sus casas a la hora de la comida. Los niños fueron los primeros en acercarse. La sensación de libertad que producían las recientes vacaciones de verano provocaba cierta inquietud en la mayoría de los pequeños. Bobby Martin ya se había llenado los bolsillos de piedras y los demás chicos no tardaron en seguir su ejemplo, seleccionando las piedras más lisas y redondeadas. Tenían que encontrar las correctas. No era necesario, pero un algo desconocido los incitaba a hacerlo de esa manera. Bobby, Harry Jones y Dickie Delacroix acumularon finalmente un gran montón de piedras en un rincón de la plaza y lo protegieron de las incursiones de los otros chicos. Las niñas se quedaron aparte, charlando entre ellas y volviendo la cabeza hacia los chicos, mientras los más pequeñines jugaban con la tierra o se agarraban de la mano de sus hermanos o hermanas mayores. Pronto empezaron a reunirse los hombres, que se dedicaron a hablar de sembrados y lluvias, de tractores e impuestos, mientras vigilaban a sus hijos. Formaron un grupo, lejos del montón de piedras de la esquina, y se contaron chistes sin alzar la voz, provocando sonrisas más que carcajadas. Las mujeres, con descoloridos vestidos de andar por casa y jerseys finos, llegaron poco después de sus hombres. Se saludaron entre ellas e intercambiaron apresurados chismes mientras acudían a reunirse con sus maridos. Pronto, las mujeres, ya al lado de sus maridos, empezaron a llamar a sus hijos y los pequeños acudieron a regañadientes después de la 4ª o la 5ª llamada. La lotería, igual que los bailes en la plaza, las fiestas en Halloween o los convivios decembrinos, era dirigida por el señor Somers, que tenía tiempo y energía para dedicarse a las actividades cívicas. Era un hombre jovial de cara redonda que llevaba el negocio del carbón, pero la gente se compadecía de él porque no había tenido hijos y su mujer era una gruñona que parecía despreciarlo la mayor parte del tiempo. Cuando llegó a la plaza portando la caja negra de madera, los vecinos murmuraron. El administrador de correos, el señor Graves, venía tras él, cargando con un taburete de 3 patas que colocó en el centro de la plaza y sobre el cual instaló la caja negra del señor Somers. Los vecinos se mantuvieron a distancia del taburete, y cuando el señor Somers preguntó si alguien quería ser de ayuda, se produjo un instante de vacilación hasta que 2 de los hombres, el señor Martin y su hijo, Baxter, se acercaron para sostener la caja sobre el taburete mientras se revolvían los papeles del interior. Los objetos originales para el juego de la lotería se habían perdido hacía mucho tiempo, y la caja negra que descansaba ahora sobre el taburete llevaba utilizándose desde antes incluso de que naciera el anciano Warner. El señor Somers hablaba con frecuencia a sus vecinos de hacer una caja nueva, pero a nadie le parecía la idea de modificar la tradición que representaba ese objeto. Corría la historia de que la caja actual se había realizado con algunas piezas de la caja que la había precedido, de aquella que había sido construida por las primeras familias cuando se instalaron allí y fundaron el pueblo. Cada año, después de la lotería, el señor Somers empezaba a hablar otra vez de hacer una caja nueva, pero cada año el asunto acababa difuminándose sin que se hiciera nada al respecto. La caja negra estaba cada vez más gastada y ya ni siquiera era completamente negra, sino que le había saltado una gran astilla, dejando a la vista el color original de la madera, y en algunas partes hasta estaba descolorida o manchada. Sin embargo, el señor Somers había logrado convencer al pueblo de sustituir las generacionales fichas de madera por hojas de papel. Según él, las fichas de madera habían sido muy útiles cuando el pueblo era pequeño, pero ahora que la población había superado los 300 vecinos y parecía en trance de seguir creciendo, era necesario utilizar algo que cupiera mejor en la caja negra.
La noche antes de la lotería, el señor Somers y el señor Graves preparaban las hojas de papel y las introducían en la caja que trasladaban entonces a la caja fuerte de la compañía de carbones del señor Somers para guardarla hasta el momento de llevarla a la plaza. El resto del año la caja se guardaba a veces en un sitio y a veces en otro. Un año había permanecido en el granero del señor Graves. Otro año había estado en un rincón de la oficina de correos. Y un par de veces se llegó a guardar en el estante de la tienda de los Martin. Había muchos detalles a cumplir antes de que el señor Somers declarara abierta la lotería. Por ejemplo, había que confeccionar las listas de cabezas de familia, de cabezas de las casas que constituían cada familia y de los miembros de cada casa. También debía tomarse el oportuno juramento al señor Somers como encargado de dirigir el sorteo, esto por parte del administrador de correos. Algunos vecinos recordaban que hubo una salutación ritual que el director del sorteo debía utilizar para dirigirse a cada una de las personas que se acercaban para extraer la papeleta de la caja. Pero era una parte de la tradición que se había modificado con el tiempo, y ahora solo se consideraba necesario que el director dirigiera algunas palabras a cada participante cuando acudía a probar su suerte. El señor Somers siempre parecía ser el indicado para dirigir el juego. Su camisa blanca impoluta, sus pantalones negros tejanos y su mano apoyada tranquilamente sobre la caja le daban un aire de gran dignidad e importancia. La señora Hutchinson llegó tarde. Entre prisas y disculpas comentó que había olvidado por completo la fecha y que pensaba que su marido estaba apilando leña. La señora Delacroix le dijo con calma que había llegado a tiempo, pues los preparativos no habían terminado aún, a lo cual la señora Hutchinson estiró el cuello para ver sobre la multitud y localizar a su marido allá en las primeras filas. Los vecinos bromearon con ella mientras se encaminaba hacia su esposo. El ambiente era jovial y llevadero, dejando ver lo unida que era la comunidad y lo mucho que se estimaban entre ellos. Somers, antes de dar inicio al juego, preguntó si faltaba alguien, a lo que varias voces respondieron que faltaba Clyde Dunbar, un hombre que lamentablemente se había roto una pierna. Janie, la esposa, se ofreció a sacar la papeleta por Duncan, pero antes de decir que sí, Somers le preguntó si no tenía un hijo mayor de edad que lo hiciera. Él, como muchos, ya sabían la respuesta, pero era su deber como director del sorteo preguntarlo de manera oficial. Horace solo tenía 15 años. Las reglas no le permitían participar en nombre de su padre, cediéndole el honor a Janie. Somers hizo una anotación en la lista que sostenía sobre sus manos. Luego preguntó si el chico de los Watson sacaría su papeleta ese año. Un muchacho alto levantó la mano entre la multitud y dijo con nerviosismo que ese año no solo jugaría en su nombre, sino en el de su madre. Luego escondió la cara mientras varias voces lo felicitaban por su iniciativa. Por último, Somers preguntó por el viejo Warner, y el anciano levantó su huesuda y artrítica mano, inundando en silencio el lugar y haciendo carraspear a Somers al mismo tiempo. El juego dio inicio, y la instrucción fue simple: pasar por nombre a las cabezas de las familias primero a que sacaran una papeleta de la caja y guardarla sin abrir hasta que todos tuvieran la suya. Los presentes habían asistido tantas veces al sorteo que apenas prestaron atención a las instrucciones, pero la mayoría de ellos permanecieron tranquilos y en silencio, humedeciéndose los labios constantemente y con la mirada clavada en el señor Somers. Se nombró a Adams y un hombre se adelantó a la multitud. Él y Somers se saludaron amistosamente e intercambiaron una sonrisa nerviosa y seca. A continuación, Adams introdujo la mano en la caja negra y sacó un papel doblado. Dio media vuelta y volvió a ocupar rápidamente su lugar, ligeramente apartado de su familia. Se nombró a Allen, a Anderson y a Bentman. Para la señora Delacroix, la lotería de hace un año parecía haber sido la semana pasada. Se llamó a Clark, a Delacroix y a Dunbar. La multitud apoyó a Janie, la esposa del hombre lisiado. Se llamó a Graves, a Harwood y a Hutchinson. Sus respectivas mujeres los apoyaron con palabras de aliento mientras los que ya habían pasado hacían girar con impaciencia sus papeletas.
Se llamó a Iracheta, a Jackson y a Jameson. Entre la multitud se hablaba del pueblo más al norte en el que se proponía suprimir la lotería, pero el viejo Warner soltó un bufido y se quejó de la estúpida sangre joven y de cómo nada nunca les parecía suficiente, de cómo la lotería era una tradición innata. Luego recordó el refrán que le parecía el más bonito de todos: la lotería en verano, antes de recoger el grano. La señora Adams le hizo ver cómo en algunos lugares había dejado de celebrarse la lotería, pero el viejo Warner se limitó a llamarlos estúpidos. Se nombró a Martin, a Overdyke y a Percy. Estaban por acabar. La señora Dunbar le pidió a su hijo que se preparara para correr hasta su padre con los resultados. El señor Somers se llamó a él mismo, dio un paso medio hacia adelante y escogió una papeleta de la caja. Luego llamó a Warner. El viejo proclamó con orgullo mientras se abría paso entre la multitud que llevaba 76 loterías. Se llamó a Watson. El muchacho alto se adelantó con andares desgarbados y una voz trató de darle ánimos mientras el señor Somers le dijo amablemente que se tomara su tiempo. Por último se nombró a Zanini, produciéndose una larga pausa y una espera cargada de nerviosismo y parálisis. Se abrieron las papeletas, y entre todo el murmuro ansioso por saber a quién le había tocado saltó el nombre de Bill Hutchinson. Las quisquillosas miradas de los presentes buscaron al hombre y se toparon con un Bill, inmóvil y callado, contemplando el papel mientras sudaba hielo. Tessie Hutchinson gritó. Le recriminó a Somers que había hecho trampa al apresurar a su esposo a escoger una papeleta, pero la señora Delacroix y la señora Graves le instaron a aceptar su suerte, argumentando la igualdad de oportunidades. Tessie se negaba a aceptarlo, pero fue su esposo quien la hizo calmarse. Somers continuó. Le preguntó a Bill si había alguien más en el pueblo que perteneciera a su familia y antes de que pudiera responder, Tessie volvió a hablar, señalando con el dedo a sus hijas Donna y Eva. Pero Somers les recordó las reglas amablemente. Las hijas casadas entran al sorteo con las familias de sus maridos. Bill Hutchinson dijo que no había más miembros de su familia en el pueblo. Luego, a manera de despejar cualquier duda, agregó que sus hijas jugaban con la familia de sus esposos como establecían las reglas. Se le preguntó de manera oficial por los integrantes de su casa. Eran Billy, Nancy, el pequeño Dave, su esposa y él. El señor Graves tomó la papeleta que representaba a cada integrante mencionado y, con todos atestiguando, las puso en la caja, incluyendo la de Bill. Luego dejó caer el resto de papeletas al suelo, donde la brisa las llevó a diferentes partes de la plaza. De forma solemne, Somers le preguntó a Bill si estaba preparado, y éste, con sus ojos llenos de lágrimas clavados en su familia, asintió. La indicación fue la misma que al inicio: sacar una papeleta y guardarla hasta que todos tuvieran la suya. Se llamó al pequeño Dave y se asignó a Graves para que lo ayudara. Harry Graves tomó con cuidado la manita del niño y la dirigió al interior de la caja, pidiéndole de manera tierna y juguetona que tomara solo un papelito. Cuando por fin lo tomó, Harry se ocupó de guardarlo. Luego pasó Nancy, una jovencita de apenas 12 años, y a los compañeros de su escuela se les aceleró la respiración cuando la vieron pasar mientras se agarraba la falda y extraía una papeleta con gesto delicado. Le siguió Billy, el mayor, que pasó con su rostro sonrojado y estuvo a punto de volcar la caja cuando sacó su papel. A continuación pasó Tessie, quien titubeó durante unos segundos mirando a su alrededor con aire desafiante y con los labios apretados. Por último pasó Bill, y los espectadores quedaron en silencio. Warner escuchó a una chica desear que no fuera Nancy. Luego se lamentó de que la gente no fuera como en otros tiempos. Primero se abrió la papeleta del pequeño Dave, y la gente suspiró cuando Graves la levantó para hacerles ver que estaba en blanco. Nancy y Billy abrieron las suyas al mismo tiempo, y los dos se volvieron hacia la multitud con expresión radiante, agitando sus papeletas en blanco por encima de sus cabezas. Bill desdobló la suya, y también la enseñó. Estaba en blanco.
Tessie estaba paralizada. No es que no quisiera abrir su papeleta, no podía. Somers le pidió a Bill ayudarle. Prácticamente tuvo que quitarle por la fuerza el papel y ahí, en su centro, estaba el punto negro que Somers había dibujado la noche anterior en la oficina de la compañía de carbones. Bill levantó la papeleta para mostrársela a todos los presentes y les produjo una reacción agitada. Somers les pidió avanzar más a prisa para terminar lo antes posible y regresar a la cotidianeidad. Si bien los vecinos habían olvidado el ritual y habían perdido la caja negra original, aún mantenían la tradición primigenia de utilizar piedras. El montón de piedras que los chicos habían reunido antes estaba preparado y en el suelo, entre todas las hojas de papel que se habían extraído de la caja. La señora Delacroix escogió una piedra tan grande que tuvo que levantarla con ambas manos y se volvió hacia la señora Dunbar para apresurarla, pero esta ya sostenía una piedra un poco más pequeña pero igual de pesada. Los niños ya tenían su provisión de rocas, y alguien le puso en la mano varias piedrecitas al pequeño Davy Hutchinson. Tessie había quedado en el centro de una zona despejada y extendió las manos con gesto desesperado mientras los vecinos avanzaban hacia ella. Gritaba a los 7 vientos la injusticia que se había cometido. Una piedra la golpeó en la sien, y a continuación el viejo Warner, con una energía juvenil, incitó al resto. En tan solo unos instantes todo el pueblo cayó sobre Tessie Hutchinson y no paró hasta que la mujer se convirtió en una masa rojiza. Pues ella, en ese año, había ganado la lotería. La lotería es una obra de Shirley Jackson publicada en 1948 por el diario The New Yorker, adaptada y narrada por Edwin Zapata y producida por Torre 138 para Relatos para Llevar Podcast. Y para más relatos como este, te invitamos a que te suscribas.